Hi everybody and welcome back to Inglés con Joan YouTube channel. Today we are gonna work on past perfect tense. Hola a todos y sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Inglés con Joan. Para el día de hoy vamos a trabajar sobre la explicación del pasado perfecto. Entonces, como lo pueden observar, ya tenemos las estructuras de las tres oraciones sobre el pasado perfecto y dos datos súper importantes como lo es el verbo auxiliar y los verbos principales. Pero, para comenzar, ¿qué es el pasado perfecto y para qué se utiliza? Entonces, el pasado perfecto es un tiempo verbal que, como su nombre lo indica, está en pasado y se utiliza para hablar de aquellas acciones que realizamos antes de otra acción que también estuvo en el pasado. ¿Listos? Se caracteriza porque el verbo auxiliar, recuerden que siempre que hablamos del auxiliary verb o verbo auxiliar es el que auxilia, el que ayuda, ¿sí? Va a ser el verbo had. Recordemos que este verbo como verbo principal es tener, pero como verbo auxiliar es haber. Quiere decir que acá va a ser había. Y la otra característica es que los verbos principales van conjugados en participio pasado, en past participle. Recordemos que acá es súper importante saber si el verbo es regular o si el verbo es irregular para poderlo conjugar de la manera correcta. Para más información sobre los verbos regulares y irregulares pueden observar los videos, voy a dejar los links abajo en la descripción. Ahora, continuando con la explicación, ya tenemos la estructura de una oración afirmativa, negativa e interrogativa. Y dice lo siguiente: para poder afirmar en pasado perfecto, es decir, para yo poder decir una acción que hice en el pasado antes de otra acción que también estaba en el pasado, debo comenzar con el sujeto, después pasaría al verbo auxiliar had y hago una aclaración. Acá es súper importante que sepan que el had se va a utilizar con todos los sujetos. No importa si estoy hablando de yo, de él, de ella, de nosotros, para todos siempre va a ser had. Después de haber utilizado el auxiliar had, que es el verbo había, ¿sí? Paso al verbo principal, pero conjugado en participio pasado. Y por último el complemento. Para negar, sujeto, el had acompañado del not, verbo en participio pasado, complemento. Y para preguntar siempre debemos poner los verbos auxiliares en primer lugar. Entonces es had, sujeto, verbo en participio pasado, complemento y por último el signo de interrogación. Recordemos que las interrogaciones son obligatorias al momento de realizar una pregunta en inglés. Ahora, para entender un poco más esto, vamos a observar el siguiente ejemplo. Example, ejemplo. Ahora, como lo podemos observar, ya tengo tres ejemplos, uno de manera afirmativa, uno de manera negativa y el último de manera interrogativa. Ahora, ¿qué es eso lo que acabé de mencionar de cómo así que una acción en pasado antes de otra acción que también estaba en el pasado? Entonces, analicemos la afirmación. You had eaten dinner before they brought pizza. Tú habías comido la cena o ya habías cenado antes de que ellos trajeran pizza. Entonces, como lo podemos observar, hay dos acciones que están en el pasado: cenar y traer pizza. Pero una ocurrió antes que la otra. ¿Qué fue lo primero que ocurrió? Que ya había cenado y después lo otro que ocurrió fue traer pizza. Siempre la primera acción que se realizó antes de otra acción que también estaba en el pasado es la que tiene que ir en pasado perfecto. Y por lo general la otra acción en pasado va en pasado simple. Y como lo pueden observar, you, sujeto, had, verbo auxiliar, eaten sería el verbo en participio pasado y esta chorrera que ven ahí es el complemento. You had eaten dinner before they brought pizza. Tú habías cenado o ya habías comido la cena antes de que ellos trajeran pizza. Este verbo en participio pasado, para que lo puedan identificar, ese es el verbo eat. Lo que pasa es que él es un verbo irregular, que en pasado se escribe ate y en participio pasado se escribe eaten. ¿Qué pasa si el verbo fuera regular? Pues recuerden que los verbos regulares se escriben con ed. Ahora pasemos a la negación. La negación es lo mismo, simplemente que ya agregamos la negación not,
sería you had not eaten dinner before they brought pizza. Tú no habías cenado antes de que ellos trajeran la pizza. ¿Ok? Sujeto, auxiliar, la negación not, el verbo en participio pasado y el resto sería el complemento. Y por último, had you eaten dinner before they brought pizza? ¿Habías cenado antes de que ellos trajeran la pizza? Como podemos observar, el auxiliar, sujeto, verbo en participio pasado, complemento y por último el signo de interrogación. Esto es todo lo del pasado perfecto, es lo que deben conocer. Recordemos, el auxiliar had es para todos los sujetos. I had, you had, she had, ¿sí? Etcétera. Y los verbos principales siempre van a ir en participio pasado. Muchas gracias por observar este nuevo video, espero que les haya quedado todo muy claro y que haya sido de gran utilidad. Muchas gracias nuevamente por seguir apoyando el canal y observar todas nuestras explicaciones. Nos vemos en una próxima ocasión. See you later, my friends. Bye bye.